¿Están todos volviendo? Sí. Veo a Gastón Sí. y veo a Agustín. Ahí apareció Valeria. Carla Guerra, estoy aquí. Andrés acá. Ya, Faltan dos. perfecto. Ahí está. Daniela. Ya. Aquí está mi colega Quinterana también, por ahí la visualizo. Señorita Dani. Falta la Nicole. Sí. Esperemos un minutito si aparece la Nicole. Y Bárbara, la colega nueva. Sí. Que está ahí. Ya, perfecto. Saludos, Mando. ¿Dónde tú los ves, Agustín, ahí a todos? A mano derecha tengo una franja en donde tengo. Pero yo veo a Agustín, Dani y Javier, y a mí. Tiene una flecha hacia abajo, en donde puede ver al resto. Ah, ya, perfecto, ya tienes razón. Está Andrés, está la Carla. Estamos, okay. Participantes 13, dice. Sandra, aquí, por acá, Sandra. Verónica también está, profe. Verito, gusto saludarla. Hola, profe. ¿Apareció recién? ¿No estuvo en la primera parte de la clase? Sí estuve, pero como a la mitad. Ya, perfecto. No, si estaba calladita, estaba durmiendo. La Agustín me ponía, tienes cara de sueño. Ya, ¿estamos? ¿Dónde Ya. están todos? ¿Están Yo estoy en visualizando mi casa. el material de apoyo? Hola, Andrés. Hola, hola. Ahí sí. Ya, yo veo el cuadro de Javier, veo a Bárbara, Andrés, yo, ya están todos. ¿Están visualizando el material? Sí, profesor. Sí. Sí. Perfecto, vamos a continuar. Reitero lo dicho, debemos resolver a qué tipo de tasa yo puedo acceder a contratar un crédito hipotecario. Hay diferentes tipos de tasa. La más común, la que utilizamos las personas naturales, es la denominada tasa fija. Ella se define como una tasa para todo el periodo del crédito. Eso me permite saber desde un principio el monto en UF o en pesos del valor del dividendo a pagar. ¿Qué quiero yo decir con esto? Yo voy a adquirir un crédito, ejemplo, a 240 cuotas, es decir, equivalente a 20 años plazo, a una tasa porcentual de un 4%. Significa que, en efecto real, el valor de ese dinero que me facilitaron para la compra de la casa, le voy a agregar un 4% a cada una de las cuotas que yo voy a cancelar. Me explico. Tengo el total capital, lo divido por el periodo y voy aplicando porcentualmente al residuo cuota un 4% y así sucesivamente. Pero eso es mensual. Yo lo que estoy especificando es anual. Cuando uno adquiere un crédito de hipotecario, el crédito o la tasa pactada es anual. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Tasa Bien. anual, crédito hipotecario. Bien. Por lo tanto, en términos prácticos, la tasa fija es la misma tasa para todo el periodo. Ah, Esta tasa puede ser en UF o en pesos. Acá en Chile trabajamos en UF fundamentalmente. Es decir, yo fijo la tasa porcentual, me da el valor real de pago en UF, pero todos los meses voy pagando más porque la UF sube. Eso está claro, ¿no? Oh, sí. Bien. ¿Todos los créditos, profesor? Disculpa, ¿cuál es la consulta? ¿Todos los créditos son de tasa fija de...? Ay, No, o sea, no obligatoriamente, pero no tienes más opciones porque el banco te lo ofrece en UF.
y fundamentalmente estoy hablando de los créditos hipotecarios, no los de consumo o no los otro tipo de crédito que no sean hipotecarios, por ejemplo, créditos automotrices. Ahora, perdón, profesor, yo Dígame sé usted. que si uno presiona un poco, puede conseguir tasa fija. De hecho, es lo más recomendable conseguir tasa fija porque no está sujeto a las variaciones de la UEF. Lo que pasa es que inmediatamente el banco te va a ofrecer como persona natural tasa fija, salvo que tú seas cliente del banco y que te hagan una oferta, te presenten una oferta para alguna tasa variable por un periodo de tiempo determinado, ejemplo, 3 años antes del inicio del pago fijo. O sea, en ese caso sería un crédito con tasa mixta. El segundo de los casos, sí. Bueno, perfecto. Por lo tanto, queda definido como fija que se mantiene, reitero, la tasa, no estoy hablando de los valores, no estoy hablando de la cuota, no estoy hablando de la UEF, no estoy hablando del valor del peso, nada, simplemente la tasa, esa es la que se mantiene fija. Segundo tipo de tasa es la denominada tasa variable. Es una tasa que cambia periódicamente según las condiciones del mercado. Se fija en base a la tasa activa bancaria. Es decir, si el país, abro comillas, está en un buen pie económico, financiero, político, social, etcétera, generalmente se va a mantener los índices del precio al consumidor, los índices del valor agregado, los impuestos en primera categoría, los impuestos en segunda categoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se mantiene el país estable. Por lo tanto, yo puedo acceder a tasas variables porque no van a ir, reitero y abro comillas para que se note, variando tan radicalmente, pero van sobre la tasa fija bancaria. Es decir, yo te voy a ofrecer una tasa que fluctúa entre el 2 y el 3% de acuerdo a cómo haya producido el país en el último periodo, pero sobre el 2% fijo. ¿Se entiende el ejemplo? Profesor, la tasa variable, perdón, la tasa activa bancaria, ¿debería ser una tasa, algo así como una tasa de riesgo financiero? Es una tasa de riesgo financiero para el banco. Claro. Para el cliente es una tasa activa que es la tasa mínima que yo te tengo que prestar el dinero a través del tiempo. Perfecto. Interesante el aporte que dio Agustín fundamentalmente, ¿por qué? Porque no todos los seres humanos, si bien dice que nacemos bajo los mismos derechos, etcétera, 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 tenemos los mismos derechos en el banco. Las tasas van a ser, ejemplo, A, preferenciales, B, para microempresarios, C, para personas con cierta edad, fundamentalmente van a ir variando. Ojo con eso, ¿ya? Esto según los riesgos, ¿verdad? Es como lo dijo Agustín, por eso te digo, vais sobre la tasa bancaria, sobre el riesgo que tú le generes al banco en el periodo de tiempo determinado del empréstito de dinero. Ejemplo, una persona que sea mayor de edad, por ejemplo, el profesor que tengo 48 años, que me quedan exactamente 15 años de vida útil para el efecto de mercado, no me van a prestar a una tasa tan conveniente como un ingeniero comercial que tenga 25 años que le está a la flor de la vida. Tasa mixta. Consta inicialmente de una tasa por un plazo fijo, usualmente en torno a los 5 años. Finalizado ese periodo, se ajusta una tasa de referencia, como el caso anterior, la TAB, más un margen fijo que debe ser informado al contratar el producto. Ejemplo práctico. Banco Estado ofrece para obtener liquidez o que un buen número de clientes 3 años, o no, 5 para seguir el ejemplo del PPT, 5 años a una tasa del 2%. Y después del año 5 vamos a generar una tasa base del 2,8 y va a ir subiendo a medida que vaya aumentando, por ejemplo, la situación país. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Hay alguna entidad que regula esa tasa en el mercado? ¿O los bancos
van O y sea, le ponen el valor a la tasa que usted está diciendo, que si partimos inicialmente con un 2%, después puede ir subiendo a un 2,8 y así. los bancos tienen libertad absoluta de manejar sus tasas, pero sí está regulada la tasa mínima y la tasa máxima. La tasa mínima te la figura el Banco Central a través de las modificaciones que va realizando cuando dice aumento de la tasa o recorte presupuestario del 0,25, el 0,5, es decir, no puede ser mínimo a eso. En este instante, por ejemplo, el Banco Central dice que las tasas están en un 0,5%, es decir, nosotros los intereses y los créditos, como dije anteriormente, que vamos a, abro comillas, aceptarle al banco de buenas personas que nos da la posibilidad de no pagar 3 cuotas, nosotros vamos a pagar igual al menos ese 0,5. Y el máximo se denomina el máximo nivel convencional, que es alrededor del 40%. Es decir, entre el 0,5 y el 40 los bancos tienen libertad absoluta de cobrar lo que estimen conveniente de acuerdo a los parámetros que dijimos, del riesgo personal, del rango etario, del monto del dinero, del plazo del crédito, entre otras evaluaciones. Qué Ya, malo gracias, que no profesor. esté muy regulado eso, ¿no? ¿Ah? Porque, qué malo que no esté muy regulado eso porque endeudan a cualquier persona. Está muy mal regulado, bueno, toda la economía chilena está mal regulada, ustedes saben que tenemos una economía social de mercado, y fundamentalmente ahora los bancos, hay 10 bancos y 3 dueños, o 4 dueños, entonces los bancos se van a seguir fusionando capitales y van a seguir siendo los mismos dueños los que van a ir manejando el sistema bancario, que son los, ustedes saben, Luxich, el señor del Itaú y un señor más extranjero, y son 3, en el fondo son los 3 dueños de los bancos acá en Chile, pues. Ellos son dueños de todos los bancos. Los dueños de Chile. ¿Ah? Los dueños de Chile. Sí, literalmente. Antes de avanzar a la próxima lámina, ¿hay claridad con los 3 tipos de tasas que nosotros podemos utilizar a través del crédito hipotecario? Sí. Perfecto. Claro. Profesor, yo quisiera hacer una pregunta personal con respecto a la tasa. La tasa en este minuto está en un récord histórico de bajo, O sea, 0,5%. no, ya no, ya, pues la tasa ya no está en un récord histórico bajo. Pero es un 0,5. Si No, llegó no, a no. 1 como máximo, cuando bajaron las tasas a principios de año, el año pasado. No, ¿O que no? son dos cosas diferentes. Ah, Dos ya. cosas diferentes. El 0,5 es el mínimo entregado por el Banco Central para las obtenciones de crédito, es decir, cualquier crédito que yo realice tengo que cobrar al menos ese valor del dinero para los trámites, como yo los denomino. Sí. Y el 1% que tú dices histórico que llevó el mes pasado fue el 1% extraordinario al valor del dinero por los créditos hipotecarios, es decir, era ese 0,5 histórico más el 1%. Ya. Porque resulta que escuché a principios de la crisis de la pandemia, que haber bajado las tasas en este minuto también era para que a las personas se les aliviaran sus deudas, sobre todo sus deudas hipotecarias, bajándole la tasa fija que tenían pactada. Pero resulta que uno va al banco a hablar con su ejecutivo de cuenta, a pedirle que por favor reajuste la tasa pactada del el hipotecario que uno tiene, y por supuesto que te dicen que no. Entonces, ¿eso está regulado o el banco puede perfectamente negarse y decir no, no te bajo la tasa? Lamentablemente no está regulado. Lamentablemente el banco sí tiene en este instante el sartén por el mango de decirte que no te baja la tasa. Y la decisión para contraponer dicha situación es que tú te vayas a otro banco. No hay ningún banco, ninguno, que te diga, sí, tráeme los papeles, yo te la bajo. Te han recibido solicitudes, pero hay 72.000 solicitudes en este instante en estudio, aún. Sí, las primeras lo hicieron. Ahora, si yo soy un cliente histórico del banco,
muy conocido, con mucho dinero, con muchos recursos, con muchos paquetes, con muchos bonos, con mucho dinero en el fondo, sí el banco va a tomar una medida de hacerme un cariñito, eso está más que claro. Pero un cliente normal de una persona que le depositan exclusivamente el sueldo y que además tiene simplemente un crédito financiero, no, va a estar dentro de la lista de espera. Lo que hubo de baja de tasas es que el crédito hipotecario en este instante histórico en Chile está entre un 4 y un 5%. No sé si alguien tendrá créditos hipotecarios más antiguos, pero generalmente está entre un 4 y un 5%. Significa que es un 4 o un 5% en forma extraordinaria del interés más la base, que es la que tú mencionaste, del 0,5. Ese extraordinario del 4 al 5% se fue bajando a través del tiempo y llegó al 1, y algo, tengo entendido. Pero hoy está en un 2,5, un 2,8 y próximamente va a subir, y con esta lamentable situación que estamos viviendo a nivel mundial va a seguir subiendo. Qué triste, porque conozco gente que logró con su ejecutivo de cuentas bajar su tasa de crédito hipotecario y por supuesto que le bajó la cuota. Es que lo que pasa es que al bajar la tasa, el denominado refinanciamiento consiste en dos partes fundamentales, o en dos opciones para que quede más claro. Tú tienes la posibilidad de bajar la cuota o de bajar el periodo de pago, es decir, pagar en menos tiempo o pagar menos cantidad de dinero. Claro. Son las dos posibilidades. Entonces yo, por ejemplo, si yo podía pagar 350 lucas todos los meses y se me da la posibilidad de bajar, de hacer un financiamiento, me van a decir, Francisco, ¿quieres seguir pagando las 350 lucas por menos tiempo o quieres seguir pagando los 15 años de plazo, pero en vez de 350 vas a pagar 300? Y yo tengo que tomar la decisión en ese instante. Qué hermosa medida paliativa para estos tiempos aciagos sería que los bancos pudieran ofrecer eso para los que tenemos crédito hipotecario. Pero no lo van a hacer. Está dentro del mercado, está ofrecido. Lo que yo te estoy diciendo es que ellos tienen lamentablemente la posibilidad real de decir sí o no a los casos, eso es lo que te digo, pero los bancos están, y aunque no estuviera yo igual, si yo en este instante, suponte que yo tengo una muy buena situación financiera, llámese que tengo un buen ingreso seguro durante el periodo y que no tengo ninguna morosidad en el sistema financiero y no estoy lamentablemente inscrito en ninguna dirección comercial, denominado DICOM u otro, yo tengo la posibilidad de ir a mi banco y decirle, señor Banco A, yo quiero repactar mi crédito hipotecario durante este periodo. El banco tiene la posibilidad de decirme sí o no, pero si yo voy, producto de la buena situación presentada ficticia recientemente, voy con una posibilidad de otro banco, el banco me va a atender de una manera diferente. Ya, pero es posible entonces. Sí, absolutamente. En este instante sí. En este instante los créditos sí o sí están más baratos que antaño. La diferencia es que las propiedades, el bien raíz, único bien no devaluable en el mercado, está más caro. Es decir, yo una casa que hace tiempo costaba 80 millones, hoy día vale 90 millones. 160 millones. Ya. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿alguna otra consulta aparte de la Carlita? No, está bien ahí, profesor. Vamos bien. Ya. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son los actores del proceso propiamente tal? Uno, el cliente, el comprador. Es decir, ustedes son corredores de propiedades, ustedes son las personas que van a ser intermediador entre la oferta y la demanda, como bien nos llama nuestro módulo. Es decir, ustedes van a tener que buscar un comprador y un vendedor. Otro actor fundamental dentro de este proceso es el banco que otorga el crédito hipotecario. ¿O no? Parte fundamental, es decir, como lo dijimos al inicio de la clase, quien me va a financiar, la fuente de financiamiento externa que tiene cada uno de los personajes interesados en la compra del banco, de la compra del bien raíz. Los vendedores, y ustedes van a tener, abro comillas, el trabajo, la pega de juntar al cliente con el vendedor. ¿De acuerdo? Los evaluadores de la propiedad, el tasador y los abogados responsables de los estudios, del título, de la redacción, de la escritura, entre otras
funcione. También son parte interveniente dentro de este proceso. Las compañías de seguro, que generalmente trabajan directamente con el banco que va a otorgar el crédito hipotecario, porque es más conveniente y más económico para el... Barbarita, bájale, coloca el silenciador en la... Por favor, en No el sé por qué micrófono. En el lado izquierdo de tu pantalla, ¿Ya? ahí te va a salir el micrófono y márcalo para que salga. Ahí está. Los evaluadores de la propiedad elegible, las compañías de seguro, ¿qué quiero yo decir con esto? Que es más barato, más económico, más conveniente, uno, para el banco comprar muchos seguros y para el interesado comprarle un seguro al banco porque va a salir más barato que el banco compró en grandes cantidades. ¿Puede haber excepciones, profe? Sí, puede haber excepciones, que mi señora, mi cuñada, mi hermana, mi prima trabajen en una compañía de seguro y me hagan un paquete especial. Pero lo más normal es que uno compre el seguro dentro del mismo paquete del crédito hipotecario. Los ministros de fe son el notario y el conservador de bienes raíces. Y adicionalmente pueden intervenir el banco que financió al vendedor si todavía cuenta con la hipoteca de la propiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí apunta este ejemplo fundamentalmente. Todos sabemos que don Agustín quiere vender su casa. Don Agustín dice, ya Javier, yo voy a vender la propiedad, pero tengo una deuda. Me quedan todavía 8 años de crédito hipotecario, pero necesito la plata porque me voy al extranjero, qué sé yo, no quiero saber nada más de acá de la comuna, así que me voy. ¿O qué dice Javier? Javier, en este instante, lo pillamos mal parado, no está con liquidez, pero tiene una muy buena situación de papeles, es decir, una situación financiera, y va a su banco y le dice, quiero comprar la mansión de Agustín, pero no tengo todo el dinero, ¿me lo facilitan? Sí, vamos a hacer el estudio correspondiente. Examinan la casa de Agustín a través de los trámites que vamos a ir viendo a través de ese desarrollo el módulo, que ustedes ya los conocen en primera instancia, que es la tasación, el inicio fundamental, y luego ver los papeles que... Dimos cuenta que además, que está todo eso en regla, Agustín tiene una deuda. Carta de resguardo a nombre del Banco de Agustín, en el cual le va a decir, señor Banco de Agustín, mi banco se hace responsable por el pago total del crédito hasta el último día para que podamos realizar los trámites. Ojo con la explicación recientemente dada porque es fundamental para el cuestionario que viene, que es la carta de garantía. Entonces, es un documento que emite el Banco 1 a nombre del Banco 2 para asegurar el buen correr del trámite y que se va a realizar el pago correspondiente a los periodos de deuda si es que aún existen. ¿Estamos claros con eso? Bien. Y un fiador o codeudor solidario, que también conocido como aval, en caso de que el banco que financia lo requiera. ¿Qué quiere decir eso? Hay casos en que las personas no les alcanza el dinero para poder asumir el riesgo de adquirir un crédito hipotecario, por lo tanto, por una situación fundamental, la renta es muy baja, por lo tanto, le da la posibilidad el banco a través de la legislación vigente, que fue aumentada, por ejemplo, con la unión civil, de que 2 personas puedan juntar rentas. Ejemplo, cónyuges. Ejemplo, hermanos que viven en el mismo techo. Ejemplo, personas asociadas a través de esta unión civil decretada en Chile estos últimos periodos. ¿Estamos claros con ese último ejemplo? Sí, profe. Profesor, disculpe, Dígame. un minuto perdí la concentración. Estábamos hablando del último punto, de quiénes pueden ser fiadores o codeudores, ¿no es cierto? Fiador o codeudor es lo mismo. Ya. Y se conoce en Chile como aval. Ya, y aval. La diferencia. Ahora, antes podía ser cualquier aval, ahora hay requisitos para ser aval. Usted hablaba, por ejemplo, hermanos que viven bajo el mismo techo, un familiar, la unión de acuerdo, el acuerdo de unión civil para,
o derechamente cónyuges. ¿A Repito. eso corresponde? Sí, sí, pero repito la salvedad de la situación. Aval es cualquier persona que se hace responsable de un tercero, Ya, en el cual la renta del aval tiene que ser superior a la del tercero. ya. En el fondo, que pueda pagar el cacho que puede quedar. Ok, El codeudor solidario te da la posibilidad, además del aval, de que si la persona número 2 no alcanza a pagar o a cubrir o a tener la cantidad de dinero del 1, puedan juntar las rentas. ya. Pero solo en el caso de que sea 1, unión sanguínea, 2, bajo la nueva legislatura vigente, Ya. que me refería al ejemplo que di recién. Unión sanguínea Unión sanguínea o unión civil. o unión civil. Ya. Correcto. Matrimonios de distintas especies. Ya, perfecto. Ahora me quedó claro. Gracias, profesor. A su servicio. Avanzamos. Este crédito no es, como dicen los futbolistas, llegar y abrazarse. Es un trámite largo y engorroso que en efecto de durabilidad siempre va a ser superior a 90 días. Con la excepcionalidad de que alguien quiera comprar, como lo hacía mi amigo Pablo Escobar, ya todos saben a qué se refiere, que paga en efectivo el hombre. El resto tenemos que hacerlo a través de créditos, fundamentalmente, ¿o no? ¿Cuáles son las principales etapas de este crédito? 1, la cotización. Ojo, la cotización es el único y primer documento válido para estos efectos, porque existe un trámite previo que lo puede realizar cualquier persona a través de las páginas de plataforma online de los bancos, que se denomina simulación. La simulación no es un documento válido. Por lo tanto, si yo hago un simulado del banco A y voy a mostrarlo al banco B, no estoy llevando nada concreto. Simplemente una noticia de que el banco A está en este instante realizando la acción de empréstito de dinero más conveniente que el banco B. Nada más. Pero, reitero una vez más, la cotización es el documento válido en el cual yo voy a demostrar que el banco A es más conveniente que el banco B y tiene la obligación de durabilidad de 7 días hábiles. Es decir, yo voy al banco A y le digo, cotíceme un crédito para comprar esta propiedad, la mansión Guzmán. Si yo quiero comprar la mansión Guzmán, me van a prestar el dinero y me van a dar un documento escrito, válido y timbrado. Eso se denomina cotización. Y el plazo de durabilidad y de respetabilidad del mismo por ley es de 7 días. Si yo voy al día 4 o al día 5, la tasa cambió, se cambió el país, vino la segunda crisis, vino la pandemia más, me tienes que respetar la tasa, por ley. Voy al día 8, al caballero le va a servir para el baño. ¿Ya? Luego que realizo la cotización, es decir, tengo el documento A y el documento B firmado, timbrado como corresponde de cada uno de los bancos, realizo la solicitud del crédito. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, yo voy a decirle al banco, quiero comprar lo que anteriormente dije, coticé
ahora ya. Por lo tanto, ese Hola. banco me va a pasar Hola. unos... Disculpa, Francisco. Habla Gastón. Dime. Quedan 10 minutos para que se corte de nuevo. Por favor. ¿Aló? O sea, ¿y podemos hacer una tercera conexión? Por supuesto, por eso que les estoy Listo. avisando. Perfecto, agradecido. Ya. Ok. Por lo tanto, reitero una vez más, solicitamos el crédito y el banco nos entrega los prospectos que tenemos que cumplir con tal y tal y tal documento. Entre ese instante, el banco va, esos documentos los vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entre ese instante, el banco va a evaluar la capacidad del pago del cliente. ¿Cuál es la capacidad del pago del cliente? Una acción tan básica como llevar la documentación de evidencias entre los ingresos y los egresos. Para que el banco al menos me evalúe a una segunda etapa, tengo que tener, y por favor claridad al respecto, el 25% como mínimo de mis ingresos libre de deudas. Ojo con eso. Cualquier otro valor porcentual diferente, estoy copado. Estoy con problemas, a eso me refiero. Una Perdón, declaración de profesor. salud. Disculpe, Dígame. profesor. A ver, tengo yo, antes de pedir el crédito hipotecario, tengo yo una cantidad de deuda en casas comerciales, un crédito de consumo, qué sé yo. ¿Debo tener el 25% pagado? ¿Eso es lo que explicó recién? ¿A qué corresponde No. ese 25%? Efecto práctico. Usted gana 1 millón de pesos mensuales. Cuando usted lleve sus egresos, ¿Ya? sus egresos no puede ser superior a un 25% de ese total. Ya. Tus deudas no pueden, si tú ganas 1 millón, no puedes estar demostrando que pagáis 250. Que pago 250 pesos o sea, 250.000 En otros pagos. en otras deudas. Correcto. Ya, ok. Ya. Pero más allá de eso, que los bancos pueden hacer oídos y vista gorda al respecto, pero lo que sí, el valor de tu cuota en ningún caso puede superar el 25% del total de los ingresos. Si tú ganas el 1 millón de pesos, en ningún momento, en ninguna posibilidad, el banco te va a prestar un crédito en que tu cuota sea superior a las 250 lucas. Es decir, ya se te van entre tus deudas antes del banco y tu crédito la mitad del sueldo. Y todavía te falta vivir. Uh-huh. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Continúa. Luego hay una declaración de salud del solicitante para la contratación del seguro de gravamen. Ya uno tiene que decir que tiene alguna enfermedad catastrófica fundamentalmente. Luego viene la evaluación de la propiedad. La evaluación de la propiedad parte, como ustedes ya lo vieron dentro de los módulos, con la actividad de tasación, en el cual el banco interesado en hacerse responsable del pago del crédito va a mandar a un señor especialista en el área, haciéndole cobro de 3 UF al interesado en la compra para que evalúe la propiedad a través de su largo, alto, ancho y otras materias que ustedes conocen mejor que yo porque tuvieron un ramo especializado en la misma. Una vez que evaluamos la propiedad, la valorizamos, metros cuadrados, entre otras cosas. Y además, y aquí este orden no tiene relación a que no se pueda realizar a la par, debemos certificar que no existan impedimentos legales para la compraventa. Primero, es que el bien esté inscrito en el conservador de bienes raíces y lo más importante, que se haya emitido el título de dominio. Si no hay título de dominio, no hay dueño de la propiedad.
Alguien tiene el micrófono, por favor. Escritura en la notaría. Es decir, yo ya certifiqué todos los documentos, ya le dimos el valor, etcétera, etcétera. Estoy claro, Guzmán le puede vender a Flores. Por lo tanto, ya vimos que tiene el crédito, ya vimos que la tasación arrojó de que estaban los valores adecuados, lo que yo estaba pidiendo. Ojo con eso, porque yo puedo colocar el valor que se me ocurra en la propiedad, pero va a estar manejado obviamente por los valores que de la tasación. Escrituramos la situación. Ese es el borrador que dijimos anteriormente que lo realizan los abogados, ahora lo tienen en formato ya realizado, especializado en la notaría, en el que A le traspasa a B el bien raíz. Luego firmamos la escrituración con todas las partes involucradas, todas las partes se refiere al actor A y el actor B, y uno de los actores pueden ser A1, A2, A3, o B1, B2, B3, si es que hay más de algún vendedor o más de algún comprador. Y llevamos todos los trámites a la notaría para realizar el cierre de las copias, es decir, que haya una legalización protocolar de la documentación. Hacemos el cierre correspondiente, nos damos la mano, y este documento de cierre, la notaría no se la entrega a estos actores A, B, se la pasa al banco del interesado de la compra, perdón, de la venta, y este banco lleva los trámites correspondientes al conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces recibe toda esta documentación denominada cierre de la escritura, inscribe la nueva propiedad y emite los certificados de título de dominio vigente. Una vez que estos trámites se realizan, es decir, que salió el documento correspondiente denominado certificado de título, estoy hablando ya de 90 días aproximadamente, recién el vendedor va a poder recibir el dinero correspondiente por el comprador por la compra realizada. Ahí está el trámite completo, paso a paso. ¿Alguna duda, algún stand-by, alguna situación? Profesor, una consulta. Dígame. Entonces, los 90 días partirían desde que se solicita el crédito o desde que se firma la escritura. Los 90 días debería ser, como lo dije, desde la solicitud del crédito, pero no es así en términos reales, porque en el último punto, entre el cierre de la escritura y el trámite del conservador, se te va a más de un mes. Ya, perfecto. Profesor, una solicitud. ¿Será posible algún esquema o un diagrama especificando esto? ¿De estos pasos? Sí. Oye, pero eso me lo podría hacer usted, pues traspasarlo esta misma, traspasarlo de un flujograma, pues, ¿no? Ya, bueno. Pero ese es el orden, ese es el orden. No, pero te lo puedo elaborar sin ningún inconveniente, pero que yo me lo elabore, me imagino que usted ya lo tiene ya armado ahí en su borrador. Agustín es rápido. Sí, no, perfecto, Agustín. Claro, Clase ya para todo lo que es computación. Ya, pero este es el orden, ¿se entiende? la clase, profe, lo va a tener listo el Agustín. Puta, sería ideal para todos nosotros. Sí, por lo ya lo tanto, conocemos. tenemos claro, realizamos un simulado, efecto no válido, cotizamos, solicitamos el crédito, nos van a evaluar la capacidad que tenemos, le declaramos la solicitud, si no tenemos alguna catastrófica, evaluamos la propiedad, una vez que se evalúe, se valoriza, certificamos que no hay impedimentos legales, porque a veces la propiedad la quiero vender y era de mi abuelita, y mi abuelita ya no está, mi abuelita está bajo tierra, por lo tanto hay que ver si es que se hicieron o no las posesiones efectivas, correspondiente. Por ejemplo, un caso muy puntual, el caso de mi señora tenía una propiedad, para poder hacer uso de ella, había que realizar posesiones efectivas de los hermanos del papá, imagínate, o sea, tuvo que realizar 3 posesiones efectivas a la par para poder recién inscribir, y una vez que se logró inscribir, poder tener los certificados de vigencia para realizar la venta. Listo, escrituramos en la notaría, llegamos a acuerdo, nos damos